Bienvenidos a Entre Mates con Mulan. La verdad es que, tenemos micro nuevo, pero un episodio número 1 bastante bajo de calidad en cuanto al audio, así que esperemos que hoy ya nos podemos bastante. ¿Sí? Con este micro. Me encontré un hiper grande, pero vamos a arrancar. Espero que ustedes también lo estén pasando bien. Hoy domingo vamos a tener que subir el podcast de manera excepcional. Acuérdense que casi siempre lo subimos los jueves a las 21 horas, pero por cuestiones técnicas de los turnos y demás, y todavía no llegaba al micrófono, tuvimos que atrasarlo un poquito, ¿sí? Pero bueno, como lo había prometido, tenemos que hablar de la repetición de parejas. ¿Y por qué repetimos el mismo tipo de pareja? Porque siempre caemos en el mismo patrón. Porque no podemos tener una relación sana o una relación funcional. O incluso cuando es funcional, ¿por qué terminan? ¿Por qué terminan? Bueno, y siempre hay un motivo que desencadena todo lo demás. ¿Sí? No, casi nunca es un mensaje, casi nunca es lo que los hace explotar, es simplemente la punta del iceberg. Así que hoy vamos a estar hablando de eso porque es necesario analizar nuestras relaciones para poder tener relaciones más sanas con los otros y con nosotros mismos también. Bien, hoy vamos a estar hablando un pelín acerca de eso y vamos a hacer un ejemplo en uno de los puntos que van a entender muy bien las fanáticas de Sex and the City. La van a entender muy bien y obviamente van a estar bastante atentos a eso. ¿Sí? Muy bien. Bueno, ¿qué pasa? Desde las constelaciones familiares, Bert Hellinger habla de 3 principios que son los principios fundamentales de las constelaciones. El primero son los órdenes, entre los órdenes del amor, es la jerarquía. El orden jerárquico siempre es el que está acompañando cualquier tipo de sesión en constelaciones, porque lo primero que hay que hacer es ordenar. ¿Sí? La segunda y fundamental en todas las relaciones de pareja, y vamos a hablar mucho de eso hoy, es el equilibrio entre el dar y el recibir. Con la única relación, vínculo, que vamos a tener una desventaja en eso es con los padres, porque nos dieron la vida. Entonces hay que honrarlos de otra manera para conseguir un buen flujo del amor, como le decía Bert, ¿sí? Es decir, mantener equilibrado el vínculo. Cuando nosotros elegimos una pareja, no solamente lo elegimos nosotros, lo elige nuestro propio sistema. Ahora vamos con eso. Muchas veces, cuando decidimos sin seguir nuestro propio destino y seguimos el de nuestros ancestros, estamos atados y seguimos atados a nuestro sistema familiar y nuestras heridas en el sistema familiar que buscan ser visibilizadas con esta nueva pareja. ¿Sí? Muchas veces, cuando nuestras abuelas han tenido parejas violentas, nuestras madres han repetido ese patrón, aunque conscientemente pensemos, no voy a buscar una pareja violenta, inconscientemente hay una atracción hacia hombres que tengan un perfil violento. ¿Sí? De todas maneras, vamos a hablar de eso más a profundidad en el día de hoy, así que bienvenidos a Entre Mates con Mulan. Bienvenidos a un espacio de reflexión para nuestros vínculos, tanto familiares, de pareja, de amigos. Vamos a estar hablando un poquito de todo hoy. Y les doy la bienvenida. Muy bien. Ahora, vamos a hablar un poquito de algunas raíces del problema principal para elegir pareja, que es la lealtad familiar, la lealtad invisible al sistema. ¿Qué pasa? Cuando nosotros
a nivel inconsciente estamos atados a esas heridas, como les hablaba hace un ratito, tenemos esta tendencia a seguir repitiendo una historia de pareja parecida para seguir perteneciendo. Tenemos la creencia errónea de que para pertenecer al sistema tenemos que vivir exactamente lo mismo que vivieron nuestros ancestros, y no es así, ¿sí? Ahora, cuando estamos hablando de parejas ausentes, emocionalmente ausentes, o incluso algunos casos en los que hay una triangulación, es decir, siempre hay una tercera persona, conscientemente pueden muchas personas elegir a una tercera persona, pero cuando es inconsciente, hay mujeres que incluso eligen hombres pensando que están solteros y no están en pareja, les están dando unas claras señales de que están en pareja con otra persona y las ignoran por completo. Entonces, tenemos que tener en cuenta todo ese tipo de cuestiones cuando estamos hablando de prestar atención a nuestros vínculos para poderlos sanar, ¿sí? Y podernos sanar a nosotros mismos. Ahora, a veces buscamos lo conocido y no necesariamente lo saludable. ¿A qué me refiero con esto? Si papá y mamá tuvieron una relación en la que era normal que fueran celosos, que fueran muy celosos, vamos a normalizar los celos en una relación, los celos enfermizos. Entonces, si papá y mamá se demostraban amor con celos, entre comillas demostraban amor con celos, vamos a demostrar amor con celos. Vamos a agobiar a nuestra pareja. Vamos a quedarnos solos, vamos a elegir una nueva pareja y vamos a volver a ser celosos para demostrar amor. Algo muy común que veo en las sesiones es la asociación entre amar y sufrir o sacrificarse. Nuestras abuelas y nuestras bisabuelas estaban acostumbradas a sacrificar no solamente su tiempo, su cuerpo, sus sueños, por estar en pareja, por tener un matrimonio, ¿sí? Perdonaban muchas cosas en pos de un matrimonio. ¿Y qué pasa? Muchas veces actualmente me tocó ver a consultantes que asociaban eso, el sacrificio, con el amor. Lo asociaban mal. Entonces, no, lo amo, por ende tengo que sacrificar este trabajo. Y sacrificaban un trabajo espléndido para ellas, que era su sueño, pero lo sacrificaban en pos de un matrimonio. El marido ni siquiera se lo pedía, los hijos ni siquiera se lo pedían, pero ellas sacrificaban todo por amor. ¿Sí? Vamos a hablar de eso más adelante, pero es otra de las circunstancias que me toca ver mucho en la sesión. Otro ejemplo potente, que es el que yo les mencionaba, este intento de reparar una historia familiar. ¿Sí? Si tuvimos una mamá que fue abandonada por nuestro papá, por otra mujer, de grandes vamos a estar buscando hombres que no estén emocionalmente disponibles. ¿Sí? Que vamos a estar buscando que nos elijan. Es el caso de muchas mujeres hoy en día que aman estar con hombres casados o hombres con pareja, o simplemente cuando ven una pareja quieren a ese hombre. ¿Sí? No es porque sean malas personas, es porque su inconsciente y su herida les están hablando. Ellas buscan reparar una historia, buscan que a ellas sí las elijan. Con ellas sí se queden. Y es algo sí o sí de lo que tienen que trabajar. Hay muchos casos, sobre todo este ejemplo que les voy a dar ahora, el de, obviamente ficticio, pero se ve muchísimo, el de Carrie Bradshaw, nuestra querida Carrie de Sex and the City, porque ella elegía una y otra vez a Mr. Big, siendo un mujeriego, siendo un hombre que no la respetaba en la calle, que miraba a otras mujeres delante de ella, que la hacía sentir siempre como
alguien que pasaba a segundo plano, incluso en un momento fueron amantes, mientras él estuvo casado con Natalia. Entonces, bueno, me parece que había una herida muy latente en ese sentido y la historia se completó en la segunda parte con Antes Like That, porque justamente ella habla de su papá y cuenta que su papá abandonó a su familia, la abandonó a ella y a su mamá cuando era chiquitita. Al tener esa herida tan fresca, porque no la sanó en ningún momento, no la trató en ningún momento, sí siente la necesidad de estar o de buscar aprobación con un hombre que la elija a ella antes que a otra persona. Eso explica por qué fue amante de Mr. Big, porque busca reparar esa historia. Si bien después en la historia se casaron y demás, hubo un momento en que se dio cuenta que en el testamento Natasha, la esposa de Mr. Big en un momento, tenía parte de diferencia. Así que bueno, hasta el último momento Carrie nos hizo renegar, sí, hizo enojar. Pero tenía su razón de ser y tenía su razón en la historia. Obviamente lo podemos analizar ahora, pero hay muchos casos como esos, ¿sí? En el día a día. Es importante tener en cuenta que todos tenemos heridas. Nadie tiene el sistema familiar perfecto. Nadie, incluso cuando creemos que tenemos el sistema familiar perfecto, no lo tenemos. Así que hay que tomar en cuenta también, ¿sí? Eso es muy, muy importante. Ahora, ¿por qué nosotros repetimos una historia? ¿Qué es lo que el sistema quiere que veamos? ¿A quién quieren que veamos? Muchas veces somos dobles generacionales de algún ancestro. Puede ser por nombre, puede ser, obviamente porque nos llamamos igual o nuestro derivado femenino, muchas veces porque repetimos exactamente la misma historia, los mismos sufrimientos a través de la vida, y nos empezamos a dar cuenta de que, ¿qué pasa? Estamos repitiendo una historia pendiente de alguien más. ¿Qué pasa? Bueno, tenemos que ver eso también, ¿sí? ¿A quién tengo que ver en el sistema simbólicamente? Porque muchas veces no están vivos. ¿A quién tengo que ver? ¿Qué herida tengo que ver para poder sanar esta historia familiar y no repetir y no seguir eligiendo hombres que me hacen mal? ¿Sí? O no seguir eligiendo un tipo de vínculo que me hace mal. Porque muchas veces nos aferramos a elegir desde la vida, entonces elegimos hombres celosos, o nosotras reaccionamos a ser muy celosas cuando estamos en una relación, cuando en realidad no debería ser así, ¿sí? O por lo menos no de manera insana. Así que hay que tener en cuenta todo eso, ¿sí? A la hora de analizar nuestros vínculos. Siempre tenemos que ver hacia atrás solamente para revisar nuestros vínculos y evitar repetir los errores. Y si venimos repitiendo un error una y otra vez, aunque sean completamente distintos nuestros países, siempre tienen algo en común: la manera en la que nos relacionamos, quiénes éramos cuando estábamos con ellos, porque podemos brillar estupendamente solos. Pero ¿qué pasa cuando estamos en pareja? ¿Cómo nos comportamos? ¿Qué somos cuando estamos en pareja? Si la respuesta es soy una mujer muy celosa, o soy una mujer muy insegura, o algo tenemos que sanar. Porque si no lo sos, estando sola, una mujer hipersegura que se ama a sí misma y estando en pareja no, entonces tenemos que trabajar eso. Así que bueno, incluso hay miedos inconscientes que aparecen cuando uno está en pareja. Ay, tengo miedo de morirme. ¿Pero por qué? Porque estoy en pareja y se me desata ese miedo de morirme. Y es seguramente por una historia familiar pasada en la que hubo un fallecimiento
mientras se estaba en pareja o incluso mientras se celebraba alguna boda. Se asocia muchas cosas en una constelación y hay muchos secretos que aparecen, miles, ¿sí? Hay que seleccionar cuáles, hay que ver a cuáles hay que tratar para desbloquear nuestros propios problemas. Así que hay que tener en cuenta todo. Ahora, ¿por qué repetimos el mismo tipo de pareja? Eso casi siempre tiene que ver con el sistema familiar. Ahora, si tuve a una pareja en la familia, los abuelos, la abuela era muy celosa con mi abuelo y mi abuelo era un picaflor. Sí, odio esa palabra, pero bueno, vamos a usar picaflor. Ok, ¿qué pasa? Mamá y papá, ¿cómo se relacionan? Mamá también acepta que papá sea un picaflor. ¿Cómo funciona? Son muy celosos, o ese pasado activa una herida en papá y papá se vuelve recontra celoso incluso cuando no hay infidelidad. Te viene resonando infidelidades anteriores. Bueno, ¿qué pasa? ¿Y qué pasa con la tercera generación? ¿Qué pasa cuando decimos, pero acá hay algo raro porque yo no tengo esa necesidad de ser infiel? Algunas mujeres pasa. O decir, ¿qué sucede? Estoy con un hombre casado y no quiero. O ¿qué pasa? Bueno, porque hay que sanar justamente esa triangulación que hubo con los bisabuelos, o con los abuelos, en este caso, en el ejemplo que les estoy dando. ¿Sí? Hay que sanar a la tercera, para que ya no exista una tercera. ¿Sí? Por ahora no por ese motivo. Tampoco elijamos a alguien que no tenga valores y nos engañe. ¿Sí? Entonces, hay que tener en cuenta varias cuestiones. Ahora, voy a arreglar la luz un segundo. No se arregla la luz, pero bueno, vamos a tratar de arreglarla igual. Porque bueno, ¿qué pasa? Hay distintas dinámicas que aparecen en una relación y tenemos que ponerles especial atención. Por ejemplo, si uno persigue siempre y el otro se. Sucede mucho cuando hay parejas que el famoso apego ansioso y evitativo, bueno, pero traducido a las constelaciones familiares. El otro siempre está pendiente, el otro siempre tiene cierta ansiedad cuando no se le responde al momento. Y el otro puede o le gusta que lo persigan, ¿sí? Incluso hasta con cierta dosis de maldad o malicia. Pero bueno, muchas veces también se da uno que da todo y el otro que solamente recibe, no da nada. Hay algunos varones que han entrado en consulta y me han dicho, no, pero ¿sabes qué? A veces siento que doy muchas cosas y no recibo nada de tu pareja. Bueno, pero seguramente recibe amor. No, me dan rechazo, me dan soledad, me pagan mal. Bueno, es porque esta persona no supo equilibrar el dar y recibir, y en cuanto no empezó a recibir, se siguió quedando. Ese es un error. Es un equilibrio entre el dar y el recibir. No solamente en detalles, ¿sí? No solamente en cuestiones materiales, sino en la forma de vincular, en el respeto. Si hoy mi pareja dejó un trabajo para estar más tiempo conmigo, más adelante me va a tocar dejar un trabajo para pasar más tiempo con él o con mi familia o hacer otro tipo de sacrificio. Pero sin llegar a ser un sacrificio
enfermizo, ¿no? No asociar eso con amor, sino con la justa recompensa en una relación. ¿Sí? Dar y recibir. La otra persona me da respeto, yo le doy respeto. La otra persona me da cariño, yo le doy cariño a mi mano. En fin, a veces también hay, sobre todo mujeres, que tienen el síndrome de salvador. Quieren salvar a la persona. La quieren salvar, sí o sí. Y se meten con personas con muchos problemas. Sobre todo cuando son psicólogas, son guías espirituales. Suele pasar con ese tipo de mujeres. Ya hablaremos más adelante de las profesiones reparadoras. Pero sí, tiene mucho que ver con eso. Y sacrifican todo por esa persona, y esa persona no quiere ser salvada, ¿no? O no por ella. Así que hay que tener en cuenta eso también. Hay otra cosa que también se da mucho, y se da mucho entre hombres hacia mujeres, pero también al revés. Cuando uno controla mucho y el otro se somete, está acostumbrado a someterse. Hoy quiero ir a tomar helado, y por ahí la persona no quiere ir a tomar helado, quiere tomar café. Pero en vez de debatir y decir, bueno, vamos primero por un helado, después por un café, o vamos a un local donde vendan ambas cosas, dice, sí, vamos por helado, y toma un helado aunque no quiera. A ese tipo de vínculos también estamos ahí. Si alguno de estos te está resonando, me crees, ¿sí? Y hacemos una constelación y lo vemos así. Ahora, cuando uno ama demasiado, o cree que ama, tiene un apego por esa persona, y el otro está emocionalmente distante, eso es algo muy, muy común. ¿Sí? Cuando empieza a haber emoción, el otro huye. Bueno, se le pasa. ¿Sí? Tengan en cuenta que muchas de estas dinámicas son inconscientes, es que no se culpen para nada si están en alguna de esas, pero tenganlo en cuenta para sesionar estas, ¿sí? O por lo menos tratar en algún espacio terapéutico. Ahora, cuando una persona espera ser elegida constantemente, no tiene amor propio. Y al no tener amor propio hay muchas cuestiones que resuenan también. Cuando empiezan a esperar un mensaje que nunca llega, o esperan por un mensaje una semana, y les contestan igual, porque quieren ser elegidas, quieren ser vistas, o se visten muy provocativas para que los vean, o hay mil cuestiones, ¿sí? Porque es lindo sentirse hermosa y vestirse hiper provocativa, pero para sentirse diosa, porque es necesario sentirse diosa siempre, a cuando lo hacemos para esto solamente. Yo tenía una compañera de secundaria, me gusta siempre poner ese ejemplo por buscar, ella lo sabe, yo estoy poniendo ese ejemplo, pero era una compañera que siempre era muy agresiva con todos. Y una vez dijo, algo que a mí me dejó pensando, que ella se vestía para gustar a la boliche. Si no la miraban, se sentía fea, se sentía triste y se deprimía. Eso me llamó mucho la atención, ¿sí? Obviamente es algo que también se tiene que tratar. Que la validación dependa de un otro es algo que sí o sí se tiene que tratar. Así que tengan en cuenta eso también. Bueno, la luz se nos apagó el aro de luz, pero bueno, no importa. Vamos a seguir hablando, ¿sí? Ahora, importante, a la hora de analizar nuestros vínculos. ¿Qué palabra o qué emoción asociamos con la palabra amor? ¿Quién amaba más? ¿Cómo amaban nuestros ancestros? ¿Qué pasó con nuestros ancestros? Con nuestros padres, incluso. A veces no hay que ir tan lejos. Nuestros padres, ¿cómo amaban? Se respetaban, se querían, se disfrutaban, se trataban mal,
que se lavan. ¿Qué pasaba con nuestros padres? Bueno, hay que tener en cuenta eso también, ¿sí? ¿De quién aprendimos el amor? ¿Qué significado le damos? Como les decía hace un rato, podemos asociar el amor con sacrificio. El amor es sacrificar. Es genial. O a qué asociamos la palabra amor si empezamos a pensar, no, el amor es dejar todo por el otro, arriesgar todo por el otro, unirse en uno solo. No, tampoco. El amor significa libertad. Cuando aparece esa palabra, hay que preguntarle, ¿para vos qué significa libertad? Si el paciente dice, hacer lo que yo quiera todo el tiempo, salir con otras mujeres y que vuelva y ella esté contenta y feliz y me prepare un rico bife de chorizo. Ahí hay un problema, ¿sí? Pero en cambio se dice, la libertad es poder ser uno mismo con el otro y hacernos felices, aunque no necesitemos a nadie más para ser felices. Bueno, estamos ante un vínculo sano, ante un buen concepto del amor, que no necesita ser sanado porque es sano, de verdad. Vienen casos así, no es que nunca ven un caso así, pero vienen casos así, ¿sí? Y algunos de los están asociados con otras cosas. Pero ahora que vimos las libertades familiares, siempre vemos qué es lo que estamos repitiendo. Si vemos que estamos eligiendo solamente para pertenecer al sistema familiar, entonces estamos hablando de que no estamos eligiendo nuestro propio destino. Muy bien, hay ciertas preguntas también que quiero que se hagan después de este podcast. Y sobre todo tiene que ver para detectar qué tipo de vínculos estamos teniendo, ¿sí? Sobre todo, había alguien en la familia, en la relación, ¿sí? En algún matrimonio, que siempre daba y el otro siempre recibía y nunca se veía una reciprocidad. ¿Y cómo era la relación de tus abuelos? ¿Cómo era la relación de tus padres? Si hubo abandono, si hubo infidelidades, sobre todo, veamos siempre las infidelidades porque nos traen mucha información. Hubo mujeres que criaron solas a sus hijos. Incluso las exparejas de algún ancestro pueden estar influyendo, ¿sí? Algún duelo no resuelto con alguna expareja, algún amor que no se logró superar, ¿sí? Por ejemplo, una paciente que vino y me decía, ¿por qué siempre elijo hombres así? De ese estilo a mí no se me dice nada, pero siempre elijo sin querer uno alto, viejo, verde. No tienen que ser azules, tienen que ser verdes. En retrospectiva, su mamá tuvo un amor que se vio truncado por un matrimonio que debió realizarse. Y era un hombre de esas características. ¿Sí? Lo estaba buscando por su madre para reparar justamente esa historia. Hay que tener también en cuenta los exes. Ahora, tu primer novio, ¿cómo era? ¿Era celoso? ¿Era celoso? El segundo, ¿cómo era? También celoso. Adivina, el tercero era celoso. Hay un patrón ahí que tenemos que ver si es, que tenemos que constelar si es. Ahora, no tenemos que decir, ay, ¿por qué siempre me tocan hombres celosos? No te tocan, los elegís inconscientemente. Porque cuando te cela, o cuando te dice, ¿quién te escribió? ¿Qué es eso? Porque te bien, te gusta, te fascina.
asocias eso con amor, entonces te fascina. Y lo seguís eligiendo. Y son esos mismos hombres que te cortan la libertad, te cortan tus alas. Y te quedas siempre con el mismo tipo de vínculo y siempre en el mismo lugar. Así que hay que tener en cuenta. ¿Sí? Repetimos nuestro propio papel en esta relación. Siempre él es el celoso, yo soy la sumisa. O él es celoso, yo también soy celoso. Aunque no lo seas, con nada más, él despierta algo. ¿Qué es? Ten en cuenta, pensá, ¿qué es? ¿Qué puede llegar a ser? ¿Por qué se quebró la relación que tuvieron? La primera. No sé, tuvimos una pelea grande, él no me defendió. Quedó ahí, bueno, seguimos un par de años. Pero nunca fue lo mismo. Bien. El segundo, no, el segundo era muy diferente, mira. Era muy diferente. Era un hombre divino, trabajador. Y por eso peleó. Mi suegra me atacó y no me defendió. Oh, 2 veces dijo lo mismo, no me defendió. Y el tercero, también. Las amigas y amigos no me querían, me vienen atacando, no me defendían. Ok. 3 veces apareció esto. Asocias amor con defender. ¿Por qué? ¿Con quién tenías ese vínculo? Con papá. Papá me quería, por ende papá me defendió. Entonces, estamos viendo también cómo hacemos hace rato, qué palabra, qué actitud, qué acción acompaña el amor en nosotros. Es muy, muy importante. Recapitulando y anotando, ¿quieren? Igual se les puedo dejar abajo en descripción. Preguntitas para hacerte en casa. ¿Qué tipo de pareja elijo? Tipo de pareja, no tipo de hombre, si es lindo, si es feo, no. ¿Qué tipo de pareja? ¿Cómo se vincula eso? ¿Qué lugar ocupo yo en las relaciones de pareja? ¿Qué dinámica de pareja viví y vi en mi sistema familiar? Cosas distintas. ¿Alguien en mi familia tuvo una historia parecida a la mía? ¿Qué aprendí yo acerca del amor? Como dije hace rato. ¿Qué aprendí? ¿Qué aprendí que era el amor en la familia? ¿Cómo se demostraba el amor? Incluso con cosas lindas también se puede ver, mi abuelo, por ejemplo. Mi abuelo, cuando mi abuela se enojaba, yo le compraba un chocolate especial. Y a veces se le pasaba. Obviamente había un chiste interno ahí que nadie sabía. Esa complicidad. Pero ese gesto también acompaña lo que es el amor. ¿Qué es el amor? Decía yo, chiquita, cuando mi abuelo le regalaba este chocolate, mi abuelo, cuando se enojaba. Así que también lo bueno y lo malo todo entra, Eso es muy importante. Ahora, la última y más importante, ¿desde qué lugar estoy eligiendo yo? ¿Desde lo conocido? ¿Desde lo desconocido? ¿Desde lo sano? ¿Desde lo insano? ¿Desde lo que a mí me gusta? ¿O de lo que he visto? ¿Elijo lo conocido? ¿Elijo lo nuevo? Para mí la paz es nueva, Milena. Sentir paz en una relación es nueva, me aburre. Y algo de trabajar ahí. Porque sentir paz en una relación, reírse con esa persona, hacerse chistes que solamente estoy sintiendo completamente sano. Sentir ansiedad en una relación, eso no es sano. Así que bueno. Y ahora les dejo una más, ¿Cómo soy yo? ¿Cómo es mi crecimiento al lado de
que mis parejas. Cuando crezco un montón económicamente, profesionalmente, pero cuando estoy en pareja me estanco, la manera de vincularte te está diciendo algo. ¿Por qué? Para amarte tienes que estancar. No, eso no se hace. Así que, chicas, no las estoy retando. Simplemente les estoy comentando cómo podemos ver nuestras relaciones desde otra perspectiva. ¿Sí? Así que vamos a hablar de eso mucho más adelante en los siguientes podcasts. Pero bueno, nos acordamos de elegir siempre relaciones, hombres, mujeres, que no solamente sean elegidas por nuestro sistema familiar. Recuérdense, una pareja es la unión de dos sistemas familiares. Algo en él resuena en el tuyo y viceversa. Si mi pareja tiene un sistema familiar en el que todos los hombres son violentos y las mujeres sumisas, me tengo que preguntar, ¿yo soy sumisa? Y si lo soy en esa relación, tener que rever. Y algo muy importante, específicamente en las constelaciones, cuando nosotros constelamos una pareja, muchas veces en esos 30 días, 40 que dura la cuarentena en las constelaciones, en las que no se puede hablar de la misma constelación con absolutamente nadie más, y en las que tenemos que dejar de pensar incluso en esa constelación, hay una separación. En la mayoría de los casos, hay un alejamiento. ¿Por qué? Porque se desordena para volver a ordenar. En esa separación, ambos ordenan lo que tienen que ordenar y cuando vuelven, después de esos 40 días, vuelven completamente distintos. Vuelven adaptados, vuelven eligiendo desde su propio destino y no desde la herida del sistema familiar. Así que no se asusten si hicieron una constelación y se separaron, porque bueno, es muy común. Incluso es muy común que se separen de ese hombre y encuentren en muy poquito tiempo a alguien que vibre con ustedes, con su propósito, con lo que les gusta, que rían, que amen, que se sientan escuchadas, que se sientan queridas, deseadas. Les deseo a todas una muy linda noche, espero que la pasen muy bien hoy. Las que quieran salir un ratito con las amigas, con la pareja, y que también lo hablen, las que están en pareja, lo hablen con su pareja. ¿Qué vínculo estamos teniendo nosotros? Si se enoja, si no le gusta, también hay que tener algo en cuenta. ¿Sí? ¿Por qué no le gusta que hablemos del tipo de vínculo? El que tiene que perder, si lo saben. Así que tengan en cuenta eso. Que les encuentre un amor muy lindo, muy hermoso, que se amen ustedes mismas. Y les quiero dejar una reflexión chiquitita que dije hoy en un video de TikTok de un muy talentoso pianista. El amor propio es muy difícil de encontrar, porque es mucho más fácil amar a otro que amarse a uno mismo. Pero cuando lo encontramos la manera de amarnos a nosotros mismos. Tenemos un amor para toda la vida. Así que les mando un beso enorme y los espero el jueves. Ahora sí, promesa de Scout. Los espero y las espero el jueves a las 21 horas en un nuevo podcast de Entre Mates con Mulan.